Hola, buen sábado, Karina, Walter, Diego, un gusto estar en Funes una vez más, porque he venido muchas veces y estaremos aquí, encantado de acompañar a Nacho, a Pedro, a todo el equipo de Juntos por el Cambio, en Unidos para Cambiar Santa Fe, que nos representa mucho porque es un equipo joven, con muchas ganas, con muchas ideas y con la energía que necesita Funes para seguir creciendo, ¿no? En el marco de una provincia que tiene que cambiar y bueno, en eso estamos también en la recorrida por todo el territorio provincial. José, buen día. ¿Cómo la ves a Funes? Bueno, es una ciudad que crece como todas las ciudades de nuestras áreas metropolitanas en todo el país, que la gente busca el verde, busca cierta tranquilidad que a lo mejor en las ciudades más grandes se ha perdido, particularmente Rosario con sus problemas de seguridad. Como toda ciudad que crece la veo un poco desordenada, ¿no? Veníamos con Nacho caminando y en una de las calles principales había agua servida en la cuneta, ¿no? Y eso habla evidentemente de que los servicios no van de la mano de los desarrollos inmobiliarios y eso es, entre otras cosas, por la falta de un ordenamiento urbano y de los reglamentos que son necesarios para que el que hace las inversiones también afronte los servicios necesarios, ¿no? Porque son terrenos que se compran por hectárea y se venden por metro cuadrado, por lo tanto Bueno, hay ahí en un general valor. sucede eso, ¿no? Que lo que es particular va mucho más rápido de lo que es Claro. Público. gubernamental o Pero eso público, es sí. porque el Estado no ha estado, valga la redundancia, a la altura de pedir esas inversiones. Nosotros, bueno, yo fui intendente de una ciudad de 500.000 habitantes durante 2 periodos y Que tengo dicho sea esa... de paso, cambió muchísimo y mejoró muchísimo con la gestión. O sea, los que hemos visitado la ciudad antes y después notamos ese cambio. Muchas gracias, Walter. Nos dicen eso los vecinos y sobre todo los que visitan, que por ahí tienen una mirada más panorámica de la ciudad que además logramos una ciudad de eventos, de actividades. Bueno, ustedes recordarán el callejero todos los años, el Super TC 2000, pero logramos que llegue la cumbre del Mercosur y teníamos eventos cerveceros 6, 7 por año. Reciclaron lugares, recuerdo, Sí, la estación ferroviario, la estación, Belgrano, claro. bueno, hicimos de cero donde había un basural el Museo de la Constitución Nacional, porque también es una ciudad, como Rosario, es una ciudad histórica asociada a la organización Y eso nacional. llevándolo a la provincia, o sea, vos sos candidato Sí, a diputado, sí. eh, eso trabajándolo en la Cámara de Diputados en la provincia, no sé, qué propuesta Mirá, o qué idea tenés de... bueno, primero haces bien en destacar la categoría en la que yo compito, que es diputado provincial, porque en la elección que la gente vota gobernador, intendente que le importa mucho, senador, a veces pasa desapercibido. Y diputados provinciales, mi adversario va a ser Perotti, va a ser el actual gobernador, que va encabezando una lista de diputados provinciales. Sí, correcto. Porque hay que darle poder al gobernador que elijamos para cambiar, que nosotros queremos que sea Maxi Puyaro, con mayoría en la Cámara de Diputados. Perotti yo creo que quiere un poco en esa categoría resguardarse y a lo mejor defender su mal gobierno, porque fue un gobierno de promesas incumplidas. Recordemos que prometió paz y orden, prometió, y yo lo estaba destacando en el debate que tuvimos cuando yo fui también candidato a gobernador en el 19, que iba a congelar las tarifas de la EPE. Dijo, basta de aumentar las tarifas eléctricas. Yo les pregunto a ustedes y a la Es audiencia... más, sabiendo que era imposible en un Sí, país con la sabiendo inflación sí, que tiene por supuesto, imposible por prometer supuesto. eso. Yo además lo digo con toda claridad, nosotros no vamos a hacer una promesa que no podamos cumplir y los servicios públicos tienen costo y si hay inflación, como bien lo decís, este es un medio de gente, de empresas que sabe que la realidad de la economía es que los precios aumentan y por lo tanto los servicios tienen que aumentar y no hay que estafar al electorado. Pero sí se puede tener una EPE más eficiente que cobre razonablemente los servicios eléctricos, que baje incluso
la presión impositiva sobre la tarifa, porque ustedes saben que pagamos ingresos brutos en la propia tarifa eléctrica, o sea que la provincia le carga además Bueno, nosotros nos comprometemos, eso sí, porque es posible, a eliminar ingresos brutos de la tarifa eléctrica, pero sobre todo nos comprometemos a estar del lado de los que trabajan, de los que producen, de los que toman empleados, que ahí está el desafío, y creo que esto, respondiendo a tu pregunta, es lo que hay que cambiar en la provincia. Tenemos un modelo a nivel nacional y provincial populista que le saca plata a los que producen riqueza y a los que levantan la persiana todos los días y a los que se esfuerzan, y la reparte con un modelo clientelar, político, esclavizante, digo yo, de los planes sociales para justamente tener esa clientela política que fomenta al que no trabaja. No, y al que hace esfuerzo. aparte, Corral, hay un agotamiento del sector privado, porque realmente es abrumadora la cantidad de impuestos, tasas. Por supuesto. Es algo que nosotros lo vivimos, pero permanentemente. Ya hay, digamos, un nivel de hartazgo. Por supuesto. De un Estado, además. El tema es que no es un modelo escalable. Así es. No es un modelo escalable. No es que vos, aumentando la presión impositiva, describiendo el modelo que vos repasaste recién, aumentando la presión impositiva y repartiéndolo entre la gente que tiene más necesidades, no es un modelo que se sostenga. Por supuesto, porque claramente en los últimos 2-3 lustros se ha visto que la fuerza productiva, la fuerza privada, ha ido disminuyendo en nuestro país. Con lo cual, digo, no son situaciones que vos podés decir, bueno, esto se puede sostener en el tiempo. El país puede tener situaciones a lo mejor de malaria, déjame que use la palabra. De vacas flacas. De vacas flacas. Pero permitime, Diego, que tome ese ejemplo, porque ahí es donde se muestra, como decís vos, la inviabilidad en el largo plazo de este modelo populista. Conversando con productores agropecuarios que se quejaban por los problemas de la sequía, que además afecta a todas las actividades, porque, bueno, recién charlábamos, las comunas que tienen puerto, como no hay camiones porque hay sequía, recaudan menos, entonces tienen menos actividad y se mueve menos el comercio y se mueve menos el que cambia la cubierta, el kiosquero. Pero yo les decía un poco en broma y un poco en serio. Bueno, pero el Estado Nacional, que durante todos los años de vacas gordas se llevó el 30%, ahora estará auxiliando frente a la dificultad. ¿Se habrá creado un fondo anticíclico? En ese momento de esplendor nos habremos tomado las precauciones para los momentos de dificultades que todos sabemos que va a haber, porque el clima, y sin embargo todo lo contrario, lo que ofrecen en términos de emergencia, y lo hicieron acá los funcionarios nacionales, da vergüenza, da ganas de decirle, busquen otro pobre para dar esa limosna, porque Sí, la verdad es que nos ofrecen a los santafesinos el 0,02% de lo que se llevaron en todos estos años de retenciones, ¿no? Bueno, en esa línea, una cosa también, déjame que lo diga, digamos, estamos en la zona núcleo, Claro. Agrícola, y una cosa es una retención del 30, 35, 33%, dependiendo el producto, sobre una cosecha buena. Y otra cosa es cuando los rinde de 40 quintales de soja a la hectárea pasaron a 21, 22, Seguro. donde no llegas a pagar, Claro, que son de a pérdida. no llegas a pagar, claro, no llegas a pagar Ni los hablar. costos, y la retención se transforma en este escenario como un costo más. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Vender al 30% menos de lo que vende cualquier productor en el planeta y, viste, con una cosecha mala, no es bueno. En esta línea vos hiciste una mención cuando repasaste el tema de la energía y de ingresos brutos. Es un tema importante para nosotros. Ingresos brutos es un impuesto, claro. Todos sabemos que es un impuesto... Es un mal impuesto. Y sí, básicamente porque Se acumula. se replica en cada operación que se hace en la cadena. Absolutamente. Claramente. Entonces, y yo la otra vez estaba repasando cuando se crea el IVA,
en la década del 70, cuando se crea el IVA, el argumento de imposición del IVA y de la tasa, que en ese momento era del 13%, en la fundación del impuesto, era sacar ingresos brutos. Y duró lo que dura una gota de agua en la mano, Claro. por decirlo. Bueno, nunca en este país han sacado un impuesto. Claro, Bueno, pero correcto. yo quiero dar el contexto. Bueno, pero por Entonces, eso, bueno, pero ¿a entonces qué el tema está es- dispuesto? claro, ahí está, ¿A qué eso. está dispuesto Está muy Corral bien, cuando, está muy bien. cuando ingresa en la Cámara? Bueno, lo esta primero- mañana, perdón, Sí. esta mañana estábamos reunidos varios y escuchamos ya hay dos candidatos presidenciables, uno creo que del sector de ustedes, que ya dijo que va de los 23, creo que hay en ministerio, se va a quedar con 8. Después el resto, que la mayoría son inútiles, que es para acomodar gente, y al momento, en la radio, o sea, esto lo estaba escuchando esta mañana en la radio, ¿no? La gente empezó a opinar, sí, porque todo el mundo está de acuerdo de eso. Sí. Entonces, ¿qué está dispuesto Corral Bueno. a llevar a la provincia, a la legislatura, como para sacarnos impuestos de encima, como para inclusive Seguro. achicar el Estado? Porque Seguro, todos por supuesto. sabemos que el Estado es cada vez más grande. Perdón, déjame que haga una mención, porque para la gente que nos está escuchando, ingreso bruto cuando cualquier comerciante es 1,5%, 2, 3, 4%, dependiendo la actividad. Pero el tema es que cuando vos estás comprando una mercadería, esa mercadería viene cargada con Claro. todos los ingresos brutos que le fueron aplicando Sí, sí, quienes sí. la transaron Así de es. manera previa. Así es. Inclusive en Entonces- el banco te descuentan el ingreso bruto. Bueno, entonces lo que digo es, no lo ves, porque decís, che, bueno, es el 1%, el 2%, pero está. Y las provincias, los gobiernos provinciales previos hasta hoy, digamos, todos han seguido, la provincia tiene básicamente dos mecanismos de recaudación. Perdón que los aburra a los oyentes con esto, pero Bueno, me el parece ingreso que es bruto es importante uno de los que- más grandes. Claro, pero me parece importante repasar esto porque para darle precisión también a la respuesta de José. La provincia tiene dos grandes, corregime José por favor, pero tiene dos grandes mecanismos de recaudación, dos grandes fuentes de ingreso, más allá de la coparticipación nacional, o el impuesto inmobiliario patente no sé si es tanto, pero impuesto inmobiliario o ingresos brutos. Ingresos brutos digamos, políticamente es un impuesto que paga poco costo el gobierno que le toca, porque quien aumenta el producto es el comerciante, Claro, seguro. el fabricante y demás, que por efecto de la inflación va aumentando los precios. Entonces, el impuesto a los ingresos brutos sube cuando Seguro. vos lo facturas. El 4% Seguro. de un producto de 100 no es lo mismo que el 4% de un producto de 120. Entonces, vos vas aumentando los precios, aplicás ingresos brutos y el gobierno Es recauda automático, más claro. sin pagar costo político. Bueno, permítame dar mi mirada. Y, ¿Qué hacemos con esto, José? Sí. Lo primero, hay que retomar el pacto fiscal del 17. Ahí está. Ustedes se acuerdan que el gobierno de Cambiemos tuvo una buena decisión que fue un acuerdo fiscal entre Nación y provincia justamente para bajar impuestos y para eliminar incluso algunos impuestos, por supuesto gradualmente, porque no se puede financiar al Estado de un día para el otro. Yo siempre digo, los transatlánticos no doblan en un metro, Correcto. pero lo importante es que vayamos cambiando la dirección. Sí, correcto. Bueno, aquí claramente hay que eliminar primero el impuesto de sellos. Ese es el peor de todo, porque ese es un impuesto Lo tenía anotado acá, impuesto de los sellos. que además no se coparticipa a los municipios, tiene nada más que un sentido de sobrecarga de ciertas operaciones, y también este es un impuesto que el gobierno provincial esconde porque la gente ni sabe que lo paga con ciertas operaciones. El segundo es ingresos brutos, que yo quiero recordar que en algún momento, por ejemplo, la industria tuvo ingresos brutos cero en la provincia de Santa correcto, Fe. correcto. Y después se fueron, y como bien lo marcás, Diego, es un impuesto que se suma en cada operación. Entonces el mayorista que le vende al distribuidor, el distribuidor que le vende al almacenero, el almacenero que vuelve a vender, cada vez se carga, digamos. Entonces termina teniendo una presión infernal, es un impuesto distorsivo. Es un muy mal impuesto. Nosotros nos comprometemos primero a retomar el pacto fiscal que establecía, punto 1, no aumentar más ingresos brutos y empezar a eliminarlo en algunas actividades, tender a la eliminación del impuesto de sellos
Y después hay que coparticipar más a los municipios, porque, y doy otro ejemplo que hay que hacerlo muy rápido. Los municipios cobran el derecho de registro e inspección, que es una especie de ingresos brutos encubiertos, pero en su momento el pago de derecho de registro e inspección se hacía a cuenta de ingresos brutos, con lo cual cuando el empresario liquidaba ingresos brutos, descontaba, también liquidaba el DREI porque simplemente era declararlo. claro. La gestión, la tercera gestión socialista, eliminó este pago a cuenta, con lo cual nuestras pymes, sobre todo, tienen que pagar por un lado ingresos brutos y por otro lado derecho de registro e inspección. Eso tuvo un doble efecto. Primero, más evasión, los municipios recaudan menos, y segundo, más presión impositiva. Con lo cual hay que desandar. Y uno diría, ¿y por qué le tengo que creer a este muchacho que está diciendo que va a hacer esto? ¿Saben por qué? Porque cuando yo fui intendente lo hice. Ustedes saben que todos los consumidores de la empresa de la energía pagamos, por ejemplo, una cuota de alumbrado público. Miren su factura, van a ver que es un monto fijo por bandas de consumo, que llega a ser el 5 o el 10% de la factura total, que supuestamente uno paga el consumo de las luces de la calle. ¿A usted le parece que las luces de la calle son el 5% de lo que consume en una cuadra de Rosario todos los edificios que están alrededor? Ahí se esconden de nuevo ineficiencias de la EPE. Cuando yo era intendente, cansado de que nos cuenten, le mandamos un comunicado a la EPE diciendo: rescindimos el convenio por el cual ustedes le cobran a los vecinos y cóbrennos a nosotros, háganos la factura que el municipio le va a pagar con ahorros propios, sin crear ningún impuesto nuevo. Se armó un lío bárbaro, no sé si se acuerdan, fue una discusión provincial, y primero nos mandaron una factura exorbitante, después más o menos estimamos cuántas luces había en la ciudad. Por consumo, cobrame por consumo. Exactamente, y al final firmamos un convenio que además dice, si la municipalidad cambia LED una sola lámpara, empieza a pagar un poquito menos porque consume menos. Claro. Con lo cual la ciudad tiene todo LED, la factura que paga el municipio es muy razonable, y los vecinos tienen en ese renglón, que los invito a los funenses o a quien esté en la zona, mire su boleta, va a ver cuota alumbrado público, a lo mejor 600, 700, 1000, 1500 pesos. En Santa Fe dice 0. Eso demuestra que se puede.